Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: «Dadme la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero». Nabot respondió: «Dios me libre de cederte la heredad de mis padres». Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de «no te cederé la heredad de mi padre». Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: «¿Por qué estás malhumorado y no quieres probar alimento?». Él contestó: «Es que hablé a Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña». Entonces Jezabel dijo: «¿Y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel». Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: «Proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a 2 canallas que declaren contra él. Has maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis afuera y lo apedráis hasta que muera». Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron 2 canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: «Nabot ha muerto apedreado». En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: «Jala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto». En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Al que te pide prestado, no le rehuyas». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que el odio se supera con el perdón. La ley del talión en su tiempo podría considerarse como un progreso para la civilización, ya que en sí limitaba el derecho de venganza a una justa proporción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solo podías hacer al prójimo o a aquella persona que te había ofendido lo que él te había hecho a vos. De otra manera estarías cometiendo una injusticia. Y esto era lo que significaba la sentencia de ojo por ojo y diente por diente. Aún así, era un progreso limitado, ya que Jesucristo en el Evangelio afirma la necesidad de superar la venganza con el amor. Y así lo dijo cuando él mismo en la cruz, intercediendo por su verdugo, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sin embargo, el perdón debe acompañarse con la verdad. No perdonamos tan solo porque nos vemos impotentes o acomplejados. No, en absoluto. A menudo se ha confundido la expresión poner la otra mejilla con la idea de la renuncia a nuestros derechos legítimos. Y no se trata de eso. Poner la otra mejilla quiere decir renunciar a interpelar a quien lo ha hecho y hacerlo con un gesto pacífico pero decidido. Y es denunciar la injusticia que se cometió. Es como decirle: me has pegado en una mejilla, ¿quieres pegarme también en la otra? ¿Te parece bien tu proceder? Jesús respondió con serenidad cuando el criado insolente del sumo sacerdote y le dijo: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Así pues, preguntémonos, ¿cuál debe ser nuestra conducta como cristianos? ¿Buscar la revancha? No se trata de eso. Se trata de mantenernos firmes, de mantenernos abiertos al perdón y decir las cosas claramente. Y ciertamente que no es un arte fácil, pero es lo único que podemos hacer para enfrentar la violencia y para manifestar la gracia divina a un mundo que con frecuencia carece de gracia. Jesús nos pide que seamos sencillos y que nos opongamos por todos los medios a la violencia. No hay más que ver o escuchar las noticias para darnos cuenta de las injusticias y las formas violentas que dominan al mundo y a Nicaragua misma. La violencia y el odio solo conseguirán que el egoísmo, la incomprensión y por lo tanto la maldad sean quienes gobiernen nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Propósito del día. Hoy pondré atención a las noticias del día y oraré específicamente por esas situaciones en las que se está sufriendo por la falta de Dios. Señor, quiero que tu gracia me transforme. Dame un corazón apacible y dócil a tu voluntad, que sepa amar y que se aparte de la crueldad, el desinterés, la soberbia y el desamor. Haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. María, Madre Santa, que tu Hijo nos ayude con tu intercesión a mantenernos alejados del sentimiento de odio y rencor contra quienes han actuado tan vilmente, en contra nuestra y en contra de tus hijos, y en contra de toda la Iglesia. Inspíranos a orar por ellos para que Dios toque su corazón y que podamos ponernos a trabajar para que el Evangelio pueda penetrar todas las estructuras y todos los corazones. Esto nos revelará realmente como hijos de Dios, herederos del reino de tu Hijo. Amén. Dios bendiga y proteja a Nicaragua.